La Ley de Comunicación vigente desde hace 3 años es el cuerpo legal que recoge las disposiciones orientadas a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como audiencias. En muchas ocasiones resulta mucho más económico adquirir producción extranjera que producción nacional por obvias razones, pero yo creo que este es un proceso que se ha iniciado gracias a la Ley de Comunicación. Para alcanzar una programación de calidad se necesita de corresponsabilidad. La audiencia no debe ser pasiva. Llegamos a Veo Veo, una producción ecuatoriana que ha recibido reconocimientos internacionales. Aquí Perinola, Casita Bombón, Si Bebés, Babau, Pocoyo, entre otros, fomentan el aprendizaje de los más chiquitos. ...27 de octubre, bienvenidas y bienvenidos, esto es Al Mediodía y como siempre tenemos un tema de interés para usted, para toda su familia. Gracias como siempre por preferirnos. Amelina Espinosa me acompaña el día de hoy. Qué gusto para mí, Vane, muy buenas tardes con todos. Les contamos que Arturito está un poquito indispuesto de salud, esperemos que se recupere pronto con estas gripes, con estos climas aquí en la capital, pues a cuidarse. Y pues, como te digo, es un placer estar aquí esta mañana tarde. Para mí también, Amelina, muchísimas gracias por estar aquí aportando justamente en este programa en el que usted es el protagonista. Ya le vamos a dar los números de teléfono para que usted se contacte con nosotros, porque el tema de hoy es muy importante. Franjas infantiles, ¿la televisión es educativa o no es educativa, Amelina? Eso es lo que analizaremos justamente el día de hoy en nuestro programa. También les compartimos algunas cifras, pues que según el INEC, 9 de cada 10 hogares poseen al menos un televisor, imagínate, Vane. Y también los ecuatorianos se dedican 3 horas al día a mirar televisión. ¿Tú cuántas horas del día más o menos ves, Vane? Menos, porque uno tiene que estar ocupado en otro tipo de tareas, pero los que están expuestos, los que son vulnerables son nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso es importante generar una televisión de calidad. Para eso estamos también los medios públicos. Y bueno, no solo los medios públicos, sino todos los medios en general. Pero qué mejor si empezamos por aquí. Nosotros, yo quería preguntarte, Vane, ¿tú cómo controlas, por ejemplo, con tus hijos, que ya tienes 2 hijitos? ¿Cómo les controlas? A veces no estás en casa, a veces sí. ¿Cómo les guías también de esa manera? Hay que ponerles límites, lo hemos conversado en algunos días en este espacio, al mediodía, de que a los niños hay que ponerles un poquito de horarios, hay que ponerles control y hay que recomendarles qué tipo de programación hay que ver. Y sobre todo, si usted, amiga y amigo, se puede sentar junto a su niño para ver los contenidos y para explicarle, es lo mejor. Excelente, pues esas recomendaciones. ¿Qué te parece ahora sí? Conversamos con nuestra compañera que está vía microondas. Jocelyn, muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras? Buenas tardes, Amelina, Vane, qué gusto poder compartir una tarde más con ustedes. Yo llena de vida, llena de alegría, porque si mi camarógrafo Wilmer García nos enfoca a estos niños lindos, vamos a saludar a la cámara y a todo el Ecuador. Estamos ubicados acá porque con los niños estamos viendo el nuevo programa de Isaac y Newton que se transmite por las pantallas de Ecuador TV en la franja educativa Veo Veo. Pero más adelante yo les voy a estar contando los detalles, mi querida Vanessa y Ame. Una excelente tarde para ustedes y yo acá en Guayaquil me quedo contagiada de la vida y de la alegría de estos niños maravillosos. Gracias, Jocelyn. Gracias. Bueno, más adelante estaremos haciendo nuevo contacto con Jocelyn de Mera porque es importante. La producción nacional orientada a las niñas, niños y adolescentes es totalmente escasa. Así que estaremos hablando de esta franja infantil del Veo Veo, que es importante y que está pues haciendo y generando contenidos orientados específicamente para los más pequeñitos. Por supuesto. Ivana realizó un reportaje al respecto, unos informes nuevitos de este año, mi Ivana. ¿De qué se tratan exactamente? Defensoría del Pueblo y Consejo de Regulación de la Comunicación y la Información hicieron un análisis de 7 medios de comunicación que se difunden a nivel nacional. Veamos qué fue lo que obtuvieron, estos datos importantes que a usted le van a llamar la atención. El seguimiento lo hizo el Laboratorio de Comunicación y Derechos Humanos para evidenciar el cumplimiento de lo estipulado en los criterios normativos sobre la franja de protección reforzada para niños, niñas y adolescentes. Fueron 7 canales nacionales de señal abierta evaluados en el horario de 15 a 18 horas de lunes a viernes en los meses de enero, marzo y julio. Sobre los contenidos difundidos, los resultados evidencian que Ecuador TV exhibe el pico más alto respecto a la transmisión de series y dibujos animados. Por su parte, Gama TV y Ecuavisa son los canales que transmiten el porcentaje más alto de novelas, mientras que Teleamazonas, RTS y Canal 1 son canales que optan por la emisión de programas de farándula.
Pero también se analizó la publicidad. Paulina Mogrovejo, del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, explica que existe un exceso de menciones en la franja de protección, cuya finalidad es la persuasión. Y que en el caso de niñas, niños y adolescentes que confunden la publicidad con la realidad o creen que es verdad, lo que hacen es promover niños y niñas consumidores de sus primeros aspectos o años de infancia, y como consumidores no están protegidos sus derechos también a una publicidad no engañosa, una publicidad que no sea responsable, una publicidad no discriminatoria, no racista, y ese tipo de cosas se tienen que modificar. Finalmente, el estudio recomienda a los medios que determinen con precisión si los contenidos que difunden en estos espacios son aptos para todo público, así como el inicio y el fin de los mismos. La Ley de Comunicación, vigente desde hace 3 años, es el cuerpo legal que recoge las disposiciones orientadas a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como audiencias. Para Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación, los medios están haciendo esfuerzos visibles por cumplir. En muchas ocasiones resulta mucho más económico adquirir producción extranjera que producción nacional, por obvias razones, pero yo creo que este es un proceso que se ha iniciado gracias a la Ley de Comunicación. Fortalecer la producción nacional orientada a este sector de la población, pero respondiendo a sus gustos e intereses, es uno de los principales desafíos para quienes hacen comunicación, más aún en un país multicultural. Hemos tenido la oportunidad de conversar con productores, hemos tenido la oportunidad de que ellos estén generando este producto nacional que poco a poco va generando esa calidad que se requiere para generar valores, pero valores también nacionales de una idiosincrasia que es nuestra y no generar ese tipo de enlatados que nos muestran una realidad que no somos nosotros. La invitación a la población es mirar críticamente a la televisión. Para alcanzar una programación de calidad se necesita de corresponsabilidad. La audiencia no debe ser pasiva. Para que la televisión sea una televisión constructiva, una televisión positiva, una televisión que promueva el libre desarrollo de la personalidad, por supuesto que los entretenga, pero también que no afecte sus derechos, que no promueva contenidos violentos, discriminatorios, contenidos racistas, machistas, sino al contrario, que promueva en los niños valores de convivencia democrática, valores de una cultura de paz. En Ecuador, la comunicación es un derecho. Me quedo con esa frase: la comunicación es un derecho, y la normativa vigente tiene ya 3 años en nuestro país y estipula bastantes desafíos y retos para los medios de comunicación, sobre todo para los nacionales, en lo que tiene que ver a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ese es el tema propuesto para hoy. ¿Existe una televisión educativa en nuestro país y qué podemos hacer como audiencias? Está con nosotros hoy al mediodía, por un lado, Alegría Crespo. Ella es educadora infantil, con quien pues ya hemos conversado y tiene hoy una propuesta interesante como cada jornada que nos acompaña. Muchísimas gracias, Alegría. Gracias a ustedes por la invitación, qué gusto estar aquí pues y conversar de un tema tan importante para todos y tan del diario vivir, que lo tenemos en casa, lo tenemos en las escuelas, así que qué mejor que saber utilizar la televisión educativa con los mejores fines. Hoy conversamos entre mujeres. Está también con nosotros Paulina Mogrovejo, que es consejera pues del CORDICOM, del Consejo de Regulación de la Información y la Comunicación. También ya le veíamos en el reportaje, pero nos va a ampliar un poquito sobre este informe que hizo junto a la Defensoría del Pueblo, un observatorio y en el que ya se hicieron algunas mediciones y recomendaciones a los medios de comunicación. Gracias, Paulina, por estar aquí. Bueno, gracias, Vanessa. Creo que es importante para las audiencias, pero para quienes estamos en el ámbito de la regulación, poner los ojos en niños, niñas y adolescentes, que son aquellos espacios o aquellos grupos más vulnerables de nuestra sociedad frente a los contenidos comunicacionales, especialmente de la televisión. Así que para nosotros siempre va a ser importante y siempre nos van a encontrar también en esta cruzada, y enhorabuena que se pueda combinar lo psicológico con lo comunicativo y en esa línea darle televisión de calidad y una oferta televisiva más diversa a niñas, niños y adolescentes. Gracias, Paulina. Este programa está pensado en usted, amiga y amigo, así que están listas las líneas telefónicas, Amelina, para que empecemos a recibir esos comentarios, esas preguntas y esas sugerencias también. Por supuesto, Vane, bienvenidos todos nuevamente y empiece ya a comunicarse con nosotros al 3970-822 y 3970-813. Por favor, escríbanos, llámenos también a las redes sociales, todo está a su disposición. Queremos empezar con una pregunta para Paulina, diciéndole cuál es la franja infantil que existe en el Ecuador según la ley, mi estimada Paulina. Bienvenida. Bueno, la Ley de Comunicación se aprueba en el año 2013. Esta ley tiene un objetivo fundamental y es proteger los derechos de las audiencias, entre ellas las audiencias infantiles. El CORDICOM en el año 2014, en el marco del mandato que ya establece la Ley de Comunicación, es decir, de que los medios de comunicación social deban reorganizar las franjas horarias en el marco de
la presencia de audiencias infantiles, por ejemplo, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, entonces el Cordicom, en medio del debate y de la necesidad de establecer los parámetros técnicos, encontramos también la necesidad de hacer mayor énfasis en una franja específica que es la de protección reforzada, y mediante reglamento, en el año 2014 aprobamos entonces de 3 a 6 de la tarde un espacio o una franja en la cual sabemos que existen niñas, niños y adolescentes, y en ese sentido, de lunes a viernes, no están en compañía de las personas adultas. ¿Esta franja es de cumplimiento obligatorio, Paulina? Es una franja de cumplimiento obligatorio, como todas las resoluciones que realiza el Consejo de Regulación, y los medios de comunicación tienen que difundir contenidos que satisfagan las necesidades de educación, las necesidades culturales, las de entretenimiento, inclusive de acuerdo a la edad de niños, niñas y adolescentes que están en esa franja. Desde la primera infancia, que va de 0 años a 5, 6 años de edad, y también de otro tipo de grupos de niños, niñas y adolescentes hasta los 12 años de edad. Referente al tema, ¿qué sanciones reciben también los medios si es que no cumplen con estas reglamentaciones? Se entiende que es incumplimiento de la franja horaria. Entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, ellos deben poner programas aptos para todo público. Hemos encontrado que en esta franja, en la de protección reforzada, se ven avances o anuncios de programas que son de público adulto, o inclusive programación de clasificación B, que es de responsabilidad compartida, que se ve en los espacios de franja familiar, contenidos violentos, discriminatorios, hasta sexualmente explícitos, y en ese sentido los medios de comunicación incurren en una infracción establecida en la Ley Orgánica de Comunicación, que por supuesto Supercom tiene que sancionar. Alegría, Paulina decía algo muy importante: entre las 3 y las 6 de la tarde muchos padres de familia no se encuentran en casa. Por eso es tan importante que estos contenidos sean aptos para los niños, niñas y adolescentes, porque no hay un adulto que les está supervisando, y lamentablemente es la dinámica de la sociedad actual. Exactamente, tomando en cuenta, como tú bien dices, la dinámica de la sociedad actual, donde generalmente en la mayoría de hogares madre y padre trabajan, pues el niño estará solo. Y ahora, tomando en cuenta el nuevo acuerdo ministerial en el cual se reducen las tareas escolares, pues habrá más tiempo libre. Entonces, creo que es todavía más inminente, de mayor necesidad, tener programas pues aptos para todo público y que además tengan contenido educativo, pedagógico. Y creo que es una grandiosa oportunidad además para la televisión ecuatoriana para producir aún más programas hechos en Ecuador que satisfagan estas necesidades, porque definitivamente la televisión es un gran medio para que los niños aprendan y fortalezcan destrezas sumamente importantes en la infancia, ¿no? Antes de profundizar con el estudio que habíamos mencionado en la nota sobre el tema de la franja de protección infantil y el cumplimiento de 7 medios de comunicación, antes de abordar ese observatorio y ese estudio a nivel institucional, usted como educadora, ¿plantea un antes y un después de la ley de comunicación? ¿Establece que tal vez los medios están tomando con responsabilidad la función que tienen? Sí, yo creo que todos los cambios definitivamente toman tiempo, ¿no? Y es una cuestión también de la cultura. Entonces, antes, yo me acuerdo en mi infancia, podías ver cualquier novela o cualquier película en esa franja horaria, por lo cual creo que es sumamente importante justamente el cambio que se está dando, y definitivamente pienso que hay mucho más control y que los niños de alguna manera están más protegidos, a pesar de que no se cumpla al 100%, y hay mayor conciencia, que es lo que definitivamente es lo que se pretende hacer con la nueva ley. ¿Es un tema de cumplimiento o es un tema de conciencia, Paulina? Las dos cosas. A mí me parece que la existencia de una regulación a través de la Ley Orgánica de Comunicación y de instituciones como el Cordicom son fundamentales a la hora de promover una nueva cultura en cuanto a la preservación y a la garantía de los derechos de las audiencias. La presencia de instituciones es el espacio donde las audiencias, por ejemplo, pueden presentar quejas, denuncias, reclamos, o pueden proponer inclusive medidas de educación y de formación de los trabajadores de la comunicación, de productores, de dueños de medios de comunicación social, en tanto la necesidad de que niños, niñas y adolescentes sean considerados dentro no solo del negocio de medios de comunicación social, sino en general en el marco de la comunicación como tal. Entonces la regulación es muy importante, por eso es que muchos países del mundo han optado por la regulación en contenidos y en publicidad como un mecanismo para proteger derechos de audiencias. Pero también es un tema de conciencia social. El tema de la conciencia social pasa porque tenemos quienes estamos en el Estado, las autoridades, los padres y madres de familia, pero principalmente quienes hacen producción y difusión de contenidos dirigidos o que saben que pueden ser vistos por niñas, niños y adolescentes, de que son personas que están en desarrollo y son personas además que como consumidores y como
ciudadanas y ciudadanos tienen derechos, pues son derechos de atención prioritaria. Y por eso creo que también es importante el tema, además de la regulación, la conciencia. Por supuesto. Algo que le queríamos preguntar es cómo hacer también que la televisión educativa logre capturar audiencia, porque a veces puede resultar un poco aburrida, quizás. ¿Cómo captar esa audiencia en la gente? No, yo creo que ese es un mito. Creo que uno de los argumentos que tiene la televisión comercial para promover telenovelas, programas de farándula u otro tipo de contenidos para adultos, a cuenta de que son entretenimiento y que muchas veces incurren en violencia, discriminación, en sexismo. Creo que ese tipo de prácticas buscan la excusa de que la televisión educativa no es divertida, que la televisión educativa ciertamente hace que se vayan las audiencias y busquen otro tipo de programación. A mí me parece que los diferentes formatos, mientras más innovadores, más entretenidos. Un contenido o una telenovela puede ser entretenida y al mismo tiempo educativa. Un programa de farándula inclusive puede ser entretenido, divertido, pero al mismo tiempo educativo y que respete los derechos de las personas. Lo mismo pasa con los dibujos animados, lo mismo pasa con teleseries, pasa con noticieros, con cualquier tipo de formato que en cierta manera tiene que respetar los derechos y no por eso decir que la garantía o pensar en niñas y adolescentes es hacer televisión aburrida. Vamos entonces ahora a los resultados de este estudio que habíamos dicho. Alegría, de lo que hemos visto, los datos presentados ya en el reportaje que los ha difundido a través de sus páginas institucionales, tanto Defensoría del Pueblo como Cordicom, es que los niños y niñas y adolescentes en la realidad están viendo telenovelas y están viendo programas de farándula. ¿Cómo les afecta a ellos este tipo de contenidos? Bueno, realmente, y es una lastimosa realidad. Pensaba escuchándote, Paulina, justamente que tenemos otro actor muy importante y es el Internet, ¿no? Entonces, los niños de ahora también están acostumbrados a una dinámica muy rápida de interacción constante, por lo cual el formato de los nuevos programas infantiles debe ser absolutamente interactivo, por un lado. Lastimosamente, los chicos no se satisfacen con los programas de infantiles para anteriores generaciones. ¿Por qué? Porque los niños actuales aprenden de distinta manera y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Neurológicamente hay otro proceso cognitivo, justamente porque vienen listos para una nueva realidad. Por tanto, se satisfacen viendo telenovelas o películas que no son aptas para ellos y lastimosamente causan estragos sumamente fuertes. Hay niños que de noche posiblemente tienen mucho miedo. Y uno se cuestiona qué pasó, y es que vio una película de terror y se enganchó y la continuó viendo y se quedará con ese trauma posiblemente algunos años. Entonces, la repercusión que tiene una imagen, digamos, realmente impactante, palabras que no son adecuadas, los temas de la sexualidad mal llevados, en un niño que no tiene criterio formado, son a largo plazo. Y entonces, los padres de familia también deben estar muy conscientes al respecto. Deben estar sumamente conscientes porque la televisión puede ser una herramienta educativa maravillosa. Pero no es una niñera. No es una niñera. Entonces creo yo que también es una oportunidad y sí quiero recalcar que el Ecuador debe fomentar su cultura lectora. Debe fomentar su cultura lectora. Tanto es así que... Medio libro al año. Medio libro al año, justamente les iba a decir en comparación eso. a Chile, que lee aproximadamente 7 libros cada ciudadano al año. Exactamente, y esto se ve en la sociedad justamente después en los estudiantes universitarios, en los profesionales. Entonces creo que es momento de tomar conciencia que no solamente es la televisión una herramienta positiva si la llevamos bien, sino que deben haber otros protagonistas, otros actores, como padres de familia, como docentes, como sociedad, tomar en cuenta este momento para justamente hacer un cambio social importante. Muy bien. Excelentes recomendaciones. ¿Qué les parece si ahora también le damos paso a nuestra compañera en Guayaquil? Jocelyn de Mera, ¿cómo estás por allá? Estás ya con esta algarabía de lo que empezó Isaac y Newton en la pantalla de Ecuador TV el pasado domingo. ¿Cómo se sienten los chicos al saber que hay nueva programación también para ellos? Así es, mi querida Amelina. Yo tengo aquí 2 chicos que se han quedado enganchados con Isaac y Newton y me quieren contar, mi amor, a ver, ¿a ti por qué te gustó este programa? Muy feliz de este programa porque nos ayuda al desarrollamiento de nuestra carrera escolar. Así es. Y a ti, mi amor, ¿qué te pareció? ¿Qué fue lo que más te gustó de Isaac y Newton? Las ciencias nos enseñan qué significa la ciencia. Hacer experimentos. Sí. Dile a los niños entonces del Ecuador que vean Isaac y Newton, que vean Veo Veo.
Niños, vean, veo. Así es, vámonos por acá, mi querido Wilmer, porque nosotros queremos seguir viendo. Mira la cantidad de niños que hoy están viendo este programa, enganchadísimos a Melina y Vane. Y acá yo quisiera, por favor, que usted también, él es el representante de la unidad educativa del Milenio. ¿Cómo estos programas antes no los veíamos? Hay que reforzar entonces la educación en casa. ¿A usted qué le parece este tipo de iniciativas? Bueno, este tipo de programas es muy importante puesto que está enfocado al aprendizaje actual, que es un aprendizaje significativo, donde el estudiante es el actor, es su propio actor de su aprendizaje, donde utilizamos la experimentación, que es una base muy importante para aprender. Para nosotros es un pilar fundamental, puesto que ayuda también al docente para que los estudiantes, mediante la tecnología, que es la televisión, puedan tener algo más significativo en su aprendizaje. Así es, muchísimas gracias. Tenemos más herramientas entonces para ayudar a los docentes, para que los niños en casa también sepan qué tienen que hacer. Esto es, ya se habla de nutrición, se habla de muchos temas en este espacio Veo, y hoy estamos inaugurando, bueno, hoy no, ya fue el estreno, hace poquito, ¿no? Lo estuvimos viendo y yo quiero en este momento hablar, miren esto, mira Melina esto, a ti no, yo acá enamorada de este muñeco y también quiero hablar con Adriana Rendón, que ella en este caso nos va a poder decir el esfuerzo que está haciendo Ecuador TV por traer este tipo de televisión, de programas de calidad para niños ecuatorianos. Bueno, gracias Jocelyn y bueno, la gente que nos ve desde sus casas. Hemos traído esta iniciativa, un nuevo programa que estamos estrenando en la familia de Ecuador TV, Isaac y Newton. Los niños están encantados, hemos querido traer todo lo científico a la pantalla y también para que ellos puedan hacerlo desde sus casas. Una manera lúdica de enseñarle a los niños otras cosas que de pronto son un poquito complicadas. Correcto, y sobre todo mediante procesos que son súper didácticos, súper prácticos y que no solo lo hacen los niños, también participan los papás. Los adultos también están invitados e involucrados en este proyecto. Así es, involucrarnos entonces, papitos, porque la responsabilidad no es solamente de las autoridades en los colegios y de los niños. Nosotros queremos hacer un apoyo desde Ecuador TV, muchísimas gracias. Y esto es lo que yo te puedo decir, Ame, este tipo de iniciativas, los niños están encantados, están muy contentos y nos vamos a quedar aquí de largo, creo, viendo Isaac y Newton porque está súper chévere el programa y creo que deberíamos fomentar más este tipo de producciones nacionales. Gracias, mi estimada Jocelyn. Nosotros al volver hablaremos justamente de esta nueva programación aquí en Ecuador TV sobre Isaac y Newton. Muy pendientes todos para saber de qué se trata y los horarios también. Y eso además de Veo aquí por la señal de Ecuador TV. ¿Les parece si nos vamos a un corte comercial? Y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que puede comunicarse para hablar justamente de este tema que planteamos hoy, la televisión educativa. Usted, junto a sus hijos, ¿ven algo de televisión educativa? ¿Cómo piensa que está esa televisión en el Ecuador? Coméntenos, por favor, que para eso estamos aquí, para interactuar esta mañana. A continuación, les queremos presentar un reportaje sobre Isaac y Newton, que es una nueva serie infantil aquí en la pantalla de Ecuador TV. Para que usted lo tenga en cuenta, esto se transmite el martes de 9 a 10 de la mañana y los domingos de 9 a 10 de la mañana también, así que muy pendientes. Dos niños en realidad, quiteños que están formando parte de este proyecto que le presentamos a continuación. ¡Es hora de hacer un super experimento!
y Newton puede verlos a través de la pantalla de Ecuador TV los martes y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Son dos niños curiosos, científicos, que hacen locuras en este laboratorio. Así son los niños, Alegría. Por supuesto, y me parece increíble, me parece que es digamos, el target y la audiencia ideal, enganchar a niños justamente con niños, porque ellos son quienes se saben comunicar justamente con transparencia, con autenticidad, con espontaneidad. Por eso hay una frase muy linda de Einstein que dice que todos debemos mantener nuestra mirada infantil, ¿no? Porque de adultos perdemos un poco, es decir, somos muy digamos, actuados de alguna manera, ¿no? Los niños siempre son espontáneos y esto percibe la audiencia que los está observando y se sienten identificados, sienten que son sus amigos de alguna manera y se van a enganchar definitivamente con mayor facilidad a un programa así. Programación de niños para niños, programación pensada justamente para este tipo de público. Es lo que falta en el país, es una de las recomendaciones que veíamos en este informe del observatorio, que no hay suficiente producción nacional. ¿Por qué pasa esto? Efectivamente, lo que decíamos en el estudio que hizo el Observatorio de Comunicación de la Defensoría fue que efectivamente, si bien es cierto, existe oferta en televisión pública, por ejemplo, dirigida a niñas y niños, esta televisión es internacional. Un solo programa fue identificado en esta franja como dirigido a los niños, que fue el programa Veo Veo de EducaTV, y luego de esto, el resto de programación efectivamente era internacional. Así que es súper importante además que exista producción nacional porque refleja la realidad local. Además que sea pensada desde los niños y con la participación de las niñas y los niños. Uno de los problemas que no aparece en el informe ciertamente, pero que sí estamos conscientes de que existe, es que no existe participación de niñas y niños en los programas de televisión de nuestro país. Como Isaac y Newton, por ejemplo. Isaac y Newton, ni tampoco en temas de opinión, no se les pregunta qué es lo que quieren ver, no forman parte o no se considera su opinión en los temas de interés general que también les afectan a ellos, ¿no? Y mucho menos se considera el punto de vista de los niños también en aspectos relacionados con el entretenimiento y su relación con la televisión educativa, en este caso a través del incentivo a partir de la educomunicación en el marco de la ciencia. Yo creo que este puede ser un inicio muy importante para abordar aquellas temáticas entre comillas aburridas, pero que son importantes porque desarrollan el pensamiento de las niñas y los niños y no solamente les enseñan a consumir esas imágenes. Así que es súper importante y en el marco de la producción nacional mucho más porque se desarrolla también la programación dirigida a público infantil como una industria cultural ecuatoriana. Me dicen desde la producción que tuvimos una llamada telefónica que no pudimos darle paso. Desde Salcedo. Alexandra, muchísimas gracias por comunicarse. Tenía ella una consulta. Dice que ella viene muchas veces con sus hijos desde Salcedo hacia Quito en estos buses interparroquiales y ponen películas violentas. ¿Hay algún tipo de regulación para esta difusión también, este tema de poner este tipo de películas? Porque sabemos que en los buses van niños grandes, chiquitos, tercera edad. Bueno, la ley de comunicación lo que plantea es o regula la relación de los medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios con el resto de actores del sistema, productores audiovisuales, con actores, con fotógrafos, con sonidistas, es decir, todo el sistema de comunicación social y su relación con la programación en los medios de comunicación, los contenidos de los medios de comunicación social. Ha habido importantes esfuerzos, la SECOM mismo en algún momento, hace años atrás, en el año 2012 me parece y 2013, promovieron un programa que se llamaba, bueno, no un programa, sino más bien un proyecto llamado Cine sobre Ruedas, que efectivamente planteaba difundir producción o películas ecuatorianas e iberoamericanas en los transportes. Creo que es importante quizá que se pueda retomar ese tipo de iniciativas porque efectivamente a mí me consta los contenidos que se ven en transportes en 1, 2, 3, 4 horas en las que uno viaja por todo el país, son contenidos muy violentos, contenidos que apelan al lenguaje que no es apto para niños y ahí están los niños y las niñas mirándolos por horas. O sea, regulación como tal no puede haber. No pero puede haber una recomendación, una iniciativa espontánea. La promoción y la prevención creo que es muy importante y ojalá que el proyecto Cine sobre Ruedas se retome y que en esa línea se pueda también promover un tipo de contenidos en el transporte público que tengan que ver
con nuestra realidad, pero además de eso que protejan a los niños también. Alegría, sí. Referente al tema, queríamos preguntar si es que un ciudadano ve que, por ejemplo, en el bus está pasando esto, ¿dónde puedo denunciar? ¿Existe una página web donde yo puedo escribir algún correo electrónico o algo, o a ir directamente a las autoridades pertinentes como ustedes? Bueno, no existe una regulación, entonces no hay sanciones para los transportistas que te pongan una película violenta en el bus, ¿no? No existe eso, pero creo que el Estado sí debería insistir en iniciativas que promuevan que los transportistas pongan otro tipo de programación en sus contenidos. Es un tema de conciencia y de corresponsabilidad, como hemos hablado durante este espacio. Tenemos otra llamada telefónica. Nancy nos llama desde la ciudad de Guayaquil. Buenas tardes, cuéntenos cuál es su experiencia. ¿Usted cree que hay televisión educativa en nuestro país? Hola, buenas tardes. Realmente no, pero lo que sí quería contar algo es que bajo el punto de vista de las autoridades que están regulando esto, que consideran violencia, porque si bien es cierto, hay películas infantiles que tienen contenidos violentos, no por ser de niños, están aptos para los niños. Entonces, desde ese punto, hay que ver qué consideran nivel de violencia. Desde ahí se parte para saber qué programa está apto para niños. Eso sería mi aportación. Nancy, ¿usted ha comprobado que existen este tipo de programas en la franja infantil de 3 a 6 de la tarde? Claro, incluso las telenovelas, que son programas que ya está implícito partes sexuales, tampoco sería dable pasarlos, ni siquiera como propaganda. Porque, como dice, ya la cuestión comercial se ha hecho más sexual, que es lo que se está vendiendo. Entonces, por mucho que estén los niños con los padres, tampoco va a estar con el control remoto corriendo para pagarlo. También eso sería cuestión de los canales que tengan mucho cuidado con ese tipo de comerciales, digamos. Gracias, Nancy. A propósito justamente de los comerciales, de la publicidad, es otra situación que aborda el estudio, y hay publicidad que está incumpliendo también la normativa vigente. Sí, bueno, lo que entendemos por violencia en este estudio es lo que dice la Ley de Comunicación, que es contenido violento, que es la práctica de hacerse daño a uno mismo, físico o psicológico, o hacerle daño físico, psicológico, verbal o de cualquier otra manera a una persona tercera, a una tercera persona. Y también el daño físico que se le puede hacer a los animales son considerados contenido violento en la Ley Orgánica de Comunicación. Y de ese tipo de mensajes, de hacerle daño a un tercero, de hacerse daño a sí mismo, de presentar este daño físico, psicológico como natural, efectivamente hemos encontrado una gran cantidad de mensajes, tanto en la programación como en la autopromoción, que son esos avances de programas de otras franjas que se dan en la franja familiar y también en la publicidad. Ciertamente la violencia, los contenidos violentos, pero también los contenidos sexuales, inclusive extremos explícitos, que lo entendemos en este caso como la simulación o la práctica real o simulada de un acto sexual en el que se muestran los cuerpos de las personas, también hemos encontrado en la franja familiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este estudio ha sido conocido por autoridades como Supercom y esperamos que desde la prevención, pero también desde la defensa de los derechos, se pueda ir modificando este tipo de prácticas. Antes de darle paso a la llamada telefónica que tenemos en la línea sobre la publicidad, ¿cómo les afecta a los niños que haya publicidad en exceso en la franja infantil? Bueno, los niños son justamente mentes que están siendo moldeadas y que son esponjitas, entonces realmente creen todo lo que ven todavía, están en esa etapa de inocencia, por tanto el exceso de publicidad también, digamos, mina de alguna manera su conciencia de que deben adquirir los productos que están viendo, entonces siempre y cuando sean positivos y sean cosas realmente útiles y que no afecten de ninguna manera su percepción real de la vida, pues no creo que haya problema, pero el exceso de publicidad va a querer y está formando una cultura más consumista. Ahora bien, sí quería opinar algo con respecto al tema anterior. Por favor. Toda la vida ha habido películas o programas en los cuales hay escenas fuertes y dolorosas. Recuerden Blancanieves, recuerden El Rey León, recuerden Bambi. Disney ha sido un elemento, un factor de estudio, porque sus películas en general nos han dejado de alguna manera impactados, así como los cuentos infantiles. Entonces, por un lado, yo creo que ningún extremo es bueno, ¿no es cierto? Y hay que hacer un análisis real. ¿Por qué? Porque en la vida hay que enfrentar situaciones de alguna manera dolorosas, tristes, y
justamente no se pretende que todo sea felicidad en la televisión educativa. Por el contrario, se pretende preparar a los niños para la vida. Entonces, no sobredimensionemos esta burbuja porque es irreal. El niño sale al mundo exterior y va a encontrar situaciones de conflicto, situaciones de problema que debe solucionar, de angustia, y de alguna manera el cuento que leyó, y en este caso el programa que ha visto en la televisión o la película, puede dejarle un buen mensaje. Así que creo que todo con discreción y con buen, digamos, criterio puede ser muy bien tomado. Muy bien, muchas llevado. gracias por esas recomendaciones. Ahora seguimos con Melanie Ganchoso, quien nos llama desde Guayaquil. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Sí, muy bien. Oye, ustedes hicieron una pregunta en antes que por qué no se hace aquí en el Ecuador programas infantiles. Yo creo que no se hace programas aquí infantiles porque no hay el producto que sería infantil no tiene mucha venta, porque por lo regular yo entiendo que los productos que ustedes hacen es por medio de la publicidad, ¿no? Entonces, como no tienen mucha publicidad, nadie los patrocina, entonces por eso. Pero ustedes deben hacer o tratar de hacer productos que los niños consuman mismos, o sea, todas las cosas que sea apto para los niños, así como ahora se está haciendo que las frutitas, que todas esas cosas que yo cocino yo. Entonces, deben hacer productos que se den publicidad a los programas de infantiles, porque por ejemplo, ustedes tienen un buen programa que me parece que para los niños que vean eso de que como si sabía usted, otro programa que de Veo, por ejemplo, cuando daban Veo Quichua, porque ahora ya no veo que están dando el Quichua, entonces que ellos aprendan y así mismo, por ejemplo, los programas infantiles que tienen a veces de Mickey Mouse y todo, donde los niños le hacen que con amabilidad, con dulzura, ayuden a los demás y todas esas cosas. Entonces, por eso yo digo que esos programas aquí no hay porque los auspiciantes no patrocinan a esos programas porque no tienen mucha publicidad, porque lo importante es que ellos vendan su producto. Entonces, yo digo que deben analizar todos los productos que hay en el mercado que sirvan para los niños y entonces esos productos ponerlos para que sean auspiciantes de los programas infantiles, para que pueda haber más ventas de ese producto y así mismo puedan vender ellos, tendremos todos dos, tendremos acogida. A nosotros nos sirve el programa infantil y a los empresarios les sirve que vendan su producto. Entonces yo digo que esa es una de las faltas. Y otra de las cosas que también, como usted dice, que por qué en los carros cuando uno se viaja no ponen películas de infantiles, porque van niños grandes, pequeños, entonces deben hacer, si se va un transporte de 5 horas, 6 horas, 1 hora para niños, 2 horas para los adultos para y todos. 1 hora para los niños medios. Entonces para que sea, como se llama, y tampoco hay bastantes películas que son casi como documentales que sirven muy bien para a los niños dar ánimo, entusiasmo. Entonces yo digo que o se ponen esos programas donde los niños aprenden que la bondad, que ayudar y todas esas cosas. Entonces eso, y no hacen como ponen más la violencia, que crímenes y todas esas cosas. Entonces por eso es que la programación, a veces ahora los niños por todo quieren matar. Entonces eso yo creo que es o vienen los Power Rangers. Tiene toda la razón, Melanie, estoy totalmente de acuerdo con usted. Por un lado, no es rentable en el momento la producción nacional. Gracias por la llamada telefónica. Por un lado, no es rentable. Hay que ver algún tipo de mecanismo, porque podemos ver a través de la pantalla de Ecuador TV programas como Plaza Sésamo, que tienen años. Son programas hechos, pensados en los niños y han sido totalmente circulados a nivel internacional. Es decir, que la fórmula sí rinde. Sí, quisiera yo opinar al respecto, porque sí creo que es una cuestión más de conciencia y de cultura. ¿A dónde queremos llegar? Realmente yo sí creo que lo de rentable o no depende de cómo lo planteas. Porque también quien ve los programas educativos, las madres de familia están atrás de sus hijos generalmente, escuchando, viendo, mientras hacen sus tareas domésticas, ¿no? Entonces no siempre van a haber niños íngrimos y solos en su hogar. Generalmente va a haber un cuidador, generalmente, ¿no? Porque sobre todo a niños chiquitos no se les deja solos. Entonces sí creo que hay que tener un cambio de concepción sí puede ser sumamente rentable y además el legado que deja y el mensaje que deja un programa educativo va mucho más allá de una telenovela, ¿no? Creo que ya es una cuestión de conciencia, de cultura. Sé que lo entretenido vende más, pero también creo que es momento de realmente cambiar el chip y decir lo educativo, lo cultural, debe pesar más. Hay que apostar entonces por la educación de nuestros niños, porque ellos son los que luego van a ser productivos. Por supuesto. Sí, a mí me parece además que antes de afirmar si un programa educativo vende o no vende, o tiene o no rating, es necesario, es preciso plantearse si efectivamente el método o la información sobre el rating es cierta, si la metodología de medición de esos programas de rating es cierta,
o si es que son los medios de comunicación social que para asegurar un ingreso mayor, una rentabilidad mayor con el mínimo de esfuerzo y precio, compran enlatados internacionales porque salen a muy bajo costo. Generalmente vienen paquetes donde están las telenovelas, donde están las películas y donde casi no hay programas para niñas, niños y adolescentes, pero que lo sitúan en una parrilla de programación y luego van con esta parrilla de programación donde los anunciantes a decirles estos son los espacios que tienen más curva de rating, porque así lo dicen las empresas que hacen esta medición y evaluación, pagadas por los propios medios de comunicación. Pero no social. tiene que ser la publicidad, no tiene que ser las empresas las que dicten cómo va a ser nuestra televisión. ¿Qué piensas tú, Amelina? No tiene que ser el rating, ¿no? Como decía nuestra invitada de hoy, el rating, mucha gente se fija en eso. No tiene rating, entonces no es un buen programa. Pues no es así, señores. Con que lleguemos a 100 personas con el mensaje, pues eso ya es gran ayuda. Con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos para hablar de la franja infantil de Veo Veo. Televisión educativa aquí en Al Mediodía en Ecuador TV. Estamos hablando de este tema tan importante que tras cámaras también ha generado una conversación con nuestras invitadas muy interesante y que lo vamos a seguir compartiendo a través de nuestro programa. A continuación les queremos presentar una nota sobre la franja infantil Veo Veo. Esta franja que salió al aire en el 2013 en la pantalla de Ecuador TV y que ha servido también de mucho a la ciudadanía, a padres y a niños y por supuesto también a las instituciones educativas que toman como un ejemplo en las aulas. Veamos a continuación de qué se trata. Desde el 2013, Veo Veo se ha convertido en el principal espacio audiovisual de entretenimiento y educación para los más pequeños. Sus 40 programas de producción nacional contienen historias y personajes creados para apoyar el crecimiento y el desarrollo de niños de 0 a 3 años, de una manera lúdica y promoviendo valores positivos. Los contenidos de Veo Veo son locales y sirven como apoyo para padres y educadores, en donde se tratan diversos temas como educación, aseo, juego, deportes, medio ambiente, entre otros, que estimulen las capacidades y destrezas de los niños. Hola, niñitos. Todos sabemos que Ecuador es muy bonito, pero ¿saben qué es lo mejor? La gente. 18 pueblos y 14 nacionalidades. ¿No se dan cuenta que vivimos en el país más completo del mundo? Me voy a comer. Ahí se ven. Chao, amigos. Gracias. Hasta la próxima. Todos los programas son de alta calidad, desarrollando nuevas estéticas y formatos atractivos para los niños. La franja infantil ha sido reconocida a nivel nacional e internacional en festivales como Fan Chile, en el que recibió 2 nominaciones por sus programas Guagua Quichua y Oli Sabor. Oli Sabor y la cocina creativa. El concepto de Oli Sabor es comer nutritivamente, pero que vaya de mano con el juego y la creatividad. Además, Veo Veo está en constante evolución y ahora los niños también son actores activos de la misma a través de la campaña del mini presentador, en la que más de 100 niños se inscribieron para presentar los programas de la franja de una manera divertida e interactiva. Este programa especial es transmitido todos los domingos por la televisión pública. Veo Veo es una iniciativa del Ministerio de Inclusión Social y Ecuador TV.
para fomentar el bienestar de la niñez ecuatoriana y abogar por sus derechos. A mí me gusta el Veo Veo. 12:47, todavía tenemos tiempo para hablar sobre este tema tan apasionante, el tema de la televisión educativa. Están abiertas las líneas de teléfono para que usted, amiga y amigo, nos haga las preguntas. Tenemos dos expertas que nos pueden responder si tenemos o no televisión educativa. Es el tema que estamos tratando hoy. Y tenemos que hablar de dónde estamos, de nuestra casa, de Ecuador TV. Y entiendo, Paulina, que en este estudio que realizó el observatorio, Ecuador TV es uno de los medios de comunicación que está cumpliendo con lo que dice la ley, la normativa. Hay ciertas cosas que ajustar, justamente porque este es un proceso, pero tenía que ser así. Esta es la televisión pública, ¿no? Efectivamente. En general, yo creo que la televisión pública cumple un rol clave, un rol básico en el marco de garantizar los derechos de comunicación y de información de niñas, niños y adolescentes. Pasa, en primer lugar, por supuesto, por la existencia de mayor oferta educativa, oferta cultural, oferta televisiva dirigida a este grupo social, y que esta oferta además sea de calidad entendida desde lo plural, desde lo diverso, pero también desde la protección del libre desarrollo de su personalidad y que le sirva de entretenimiento también, por supuesto. Pero además de eso, la televisión pública, y así lo ha hecho, es importante reconocerlo porque el estudio arroja esos datos, de asegurar el derecho a recibir información a los niños y a sus padres y madres como consumidores de medios de comunicación social. Advertir qué tipo de programación es la que va a consumir, si es de opinión, si es informativa, educativa, cultural, si es un contenido apto para mayores de 12 años, para menores de 12, para niños de 6 años o más, es fundamental, y en eso la televisión pública ha cumplido cabalmente, lo que no ha pasado lamentablemente con medios de comunicación, especialmente aquellos que tienen un enfoque comercial. Es que tienen otra dinámica, otros intereses. Otra dinámica, y el costo del tiempo prevalece en relación con la necesidad de garantizar esta información a niños, niñas y adolescentes. Otra cosa fundamental que en el caso de la televisión pública arroja en los estudios que ha hecho el observatorio es que efectivamente se advierte cuando comienza la publicidad, cuando comienza la programación, para que niñas y niños puedan distinguir lo uno de lo otro. Ya me darán la razón en tanto cuando no hay esta distinción de inicio y de fin de publicidad, los niños y las niñas, mientras más jóvenes además, tienden a pensar que son la misma cosa, la programación y la publicidad, y el efecto persuasivo de la publicidad es muchísimo mayor y muchísimo más grave en el marco de la comprensión que tienen ellos de su propia realidad y la realidad que ven en la televisión. En esa línea, la televisión pública, que además tiene esa responsabilidad de ser referente en materia de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, en efecto ha cumplido, y como dices, Vanessa, hay cosas que afinar, pero que van promoviéndose en el marco del tiempo, pero constituyen efectivamente una referencia que hay que destacar. Poco a poco seguro seguirán estos cambios. Ahora vamos a dar la bienvenida a Mario Sevilla, quien nos llama desde La Tacunga. Muy buenas tardes. Cuéntanos, Mario, ¿usted ve un poco de lo que son los programas educativos junto a sus hijos, de su familia? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Sí, yo veo el programa Veo Veo. Con mi familia tengo primos chiquitos, los cuales ven este tipo de contenidos. Es un excelente aporte para nuestra juventud esos programas. Eso les admiro a ustedes que hacen este tipo de, como dice la señora, ya no se ven en los demás canales, lastimosamente. Prefieren pasar televisión basura, pasar televisión educativa, cosa que los niños de la actualidad necesitan. Yo recuerdo cuando era pequeño había El Mundo de Big Man, programas que me enseñaban algo, que me decían cómo hacer las cosas, cómo funcionaba mi mundo. Exacto. Ahora ya no existe ese tipo de programas en televisión abierta, lastimosamente. Los niños también ya no ven mucho la televisión, prefieren ir a otras plataformas como Netflix o inclusive YouTube. En YouTube ellos tienen la disponibilidad de contenido tremendamente, contenido que no es regulado. Ven canales de juego donde el que juega hace el juego, insulta, dice malas palabras, y eso aprenden los niños lastimosamente. Los padres deberían regularles a ellos la entrada de estos contenidos, y eso no está bien. Tengo primos de 8 o 9 años que lastimosamente ven esto y me preocupa como adulto. Así es, Mario, muchísimas gracias por su aporte. Coincidimos con usted en que ahora hay una nueva dinámica de los niños y jóvenes de informarse y también de entretenerse, Alegría.
Sí, por supuesto, nos encontramos en una nueva dinámica y ya hace algunos años, ¿no? Lo que pasa es que ahora definitivamente creo que es prioritaria en el ámbito de entretenimiento familiar. Incluso algunas familias ya no tienen televisión, es decir, televisión como tal, ¿no? Sino que se entretienen con Netflix, por ejemplo, o con el Internet en general. Y ahí no hay regulación. Y lastimosamente no hay, porque uno puede poner filtros de seguridad que se va a escapar alguna cosa que no quisiéramos que vean nuestros hijos. Por eso también yo como educadora, ¿no? Y estando algunos años en esta profesión, y siendo madre sobre todo, me doy cuenta que no podemos tapar el sol con un dedo y tener programas que, digamos, para los más chiquitos, en primera infancia, por supuesto, que sea más solamente destrezas, nociones, todo con mucha inocencia. Pero a partir, creo yo, de los 6 años, ya irles mostrando paulatinamente la realidad de la vida con ejemplos vívidos y además positivos, de formar líderes, de formar chicos con personalidad. Entonces, tenemos que adaptarnos definitivamente al Internet, que está ahí inminente en nuestros hogares y puede ser un gran amigo o el peor de los enemigos. Ana Calvache está en la línea, tenemos aproximadamente 7 minutos para conversar en este programa. Ana, cuéntenos cuál es su inquietud o cuéntenos también su experiencia. Muchas gracias con todos. Permítanme hacer una reflexión. Yo trabajo con adolescentes. Y claro, en este momento se ha topado mucho esto de la franja de protección en cuanto a la programación para los niños, pero los adolescentes muchas veces se quedan mirando la televisión hasta muy tarde. Y yo quiero hacer una reflexión profunda sobre la programación nacional. En casi todos los canales están pasando, como indicando con mucho orgullo, digamos así, que es parte de la producción nacional, programas que realmente dejan mucho que desear. Quieren tener un corte de humor, digamos así, pero realmente son de última calidad. Esto también debe ser controlado, porque nosotros tenemos que ir hacia la culturización de nuestro país. Y no podemos permitir que este tipo de programas que se dan tipo 8 de la noche, 7:30 de la noche, que sirven para ridiculizar, que sirven para realmente denigrar hasta, según mi punto de vista, personas se estén dando con tanta facilidad. Yo creo que esto realmente debe ser controlado. Gracias, Ana. Gracias. Sí, también de acuerdo. Estábamos hablando de la franja de 3 a 6, pero también hay otras franjas que deben ser observadas. Y para eso tenemos ya 2 organismos para conocimiento de la ciudadanía. Tenemos la Supercom, que es la Superintendencia de la Comunicación e Información, que es el ente que sanciona. Y tenemos también al Cordicom, que ya es pues la instancia que está observando, que está regulando. ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque sí, hay que proteger a los niños, a los adolescentes, pero también tenemos nosotros como adultos la garantía y el derecho de exigir programas de calidad. Creo que las audiencias y el concepto de corresponsabilidad son fundamentales. Efectivamente, en el país ya existen desde el 2013 instituciones que controlan y sancionan ese tipo de programación. Televisión Basura, que lo que promueve son antivalores, promueve discriminación, promueve el racismo de manera muy grave e inclusive la violencia intrafamiliar como un chiste. Y de esos casos hemos tenido algunos. Desafortunadamente, pero eso no nos ha detenido, ciertamente. Esto es confundido o es presentado por ciertos medios de comunicación social y productores como atentado a la libertad de expresión, cuando lo que se está planteando es que las audiencias tengan derecho a recibir televisión de calidad, programación que fomente su cultura, que reconozca la realidad ecuatoriana, nuestra cosmovisión, nuestras tradiciones y no las denigre ni las descalifique. Pero además de eso, cuando se trata de adolescentes, efectivamente es el prime time, que va desde las 6 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche más o menos, el espacio donde los medios de comunicación social aprovechan para promover este tipo de contenidos. Las audiencias tienen la oportunidad de presentar las quejas, los reclamos y las denuncias. En el caso de Vivos y la pareja feliz, nosotros nos pronunciamos y Supercom sancionó esta programación que sea apología de la violencia doméstica, violencia contra las mujeres en los hogares, lo mismo con Mi Recinto, que representaba al pueblo montubio como el buen salvaje, como los abusadores sexuales, y lo propio con el pueblo indígena, se burlaban del pueblo afroecuatoriano y presentaban a las mujeres como personas inferiores, presentaban a las mujeres como personas de las cuales había que ridiculizarse o simplemente como objetos que eran para consumir,
por parte de los hombres o por parte de la sociedad en el marco de lo sexual, pero también inclusive para vender llantas, para vender tubos, para vender cualquier cosa con el cuerpo femenino. Hemos hecho mucho, pero creo que en este momento la pelota está en la cancha de las audiencias. En la cancha de la audiencia hay que exigir una televisión de calidad, Alegría. Por supuesto, hablando de televisión educativa, me parece importantísimo no solamente asociar con los niños, porque todos necesitamos una verdadera televisión educativa que nos nutra. Justamente la televisión además refleja la sociedad que somos. Son productos de exportación muchas veces. ¿Cómo quiere quedar entonces el Ecuador frente a otros países, no? Yo pienso, por ejemplo, que los documentales de National Geographic, por decir, son maravillosos. O cuando hay televisión de investigación del Ecuador, que tiene rincones tan lindos, pues entonces la televisión debe ser educativa y entretenida. No veo por qué no pueden ir juntos de la mano el entretenimiento y la educación. Alegría, pero ¿cómo en casa también guiar a nuestros hijos? Que ver, si es que no estamos en casa, los hijos mayores siempre se hacen cargo también, cómo ayudarles, cómo guiarles de esta manera a qué ver y qué no ver. Yo tengo una frase, sobre todo con mis hijos, y les digo, ¿tú comes algo que esté podrido? Me dicen, no. Entonces no veas algo que te vaya dañando tu mente, tu cerebro. No escuches cosas que te vayan dañando. Cuídate, cuídate, porque nadie más realmente lo va a hacer las 24 horas del día. Entonces hay que crear conciencia en nuestros hijos. Y ese ejemplo es muy concreto. No comes nada que esté podrido, por tanto, no te vas a llevar a los ojos o a la mente cosas que te pueden dañar. Gracias, Alegría. Reflexión final, Paulina, porque ya nos queda un minutito de programa. Bueno, creo que es momento de que padres y madres de familia nos juntemos, sumemos y exijamos en el marco de nuestra responsabilidad también como sociedad de audiencias una televisión de calidad, que sea un entretenimiento, un contenido educativo, cultural, que promueva realmente el libre desarrollo de la personalidad. Retomo lo que dicen, nosotros no comemos de la basura, por lo tanto no debemos consumir televisión basura. Debemos exigir de los medios de comunicación social calidad, diversidad y pluralidad, porque es la única manera a través de la cual el futuro y el presente de la patria va a tomar decisiones constructivas, positivas en el futuro y que no afecten su proyecto de vida. Muchísimas gracias a Paulina Mogrovejo del Cordicom y a Paulina Crespo también, quien es Alegría Crespo. Ya le cambié de nombre, Alegría Crespo, que es educadora ya amiga de la casa. Muchísimas gracias. La decisión en casa la tiene usted, amiga y amigo. Es importantísimo que usted conozca que la comunicación es un derecho, pero hay que hacer comunicación en casa también, Amelina. Por supuesto, los padres cumplen un rol fundamental en esto. Invitarles también el día de mañana que por favor nos acompañen aquí en Al Mediodía. Trataremos 4 temas interesantísimos que durante la semana ya lo abordamos, así que pendientes aquí en Al Mediodía. Vane. Sí, bueno, sexualidad en niños y adolescentes es un tema que tratamos, vacunación también estuvimos viendo y en el inicio de la semana los microemprendimientos. También. Lo mejor de Al Mediodía lo tendremos mañana viernes aquí en este espacio, 2 en punto. Les esperamos esta mañana. Excelente jornada para todos.